Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, mi querida Dianita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, George, cómo estás? Todo en orden, niña, todo en orden. Muy contento aquí en nuestro segundo show, nuestro segundo episodio. Eh, de menos yo en lo personal me siento ya un poquito más, no que me sintiera incómodo, pero me siento un poco más suelto. Espero que todo fluya bien. Vamos a hablar de un tema muy padre, porque vamos a hablar de un monstruo, de un gigante de la música, un consagrado, un top. Y además yo sé que es uno de tus favoritos de toda la vida, mi Diana. Vamos a hablar de Prince Rogers Nelson, mejor conocido como Prince. Exactamente. Aprovecho para decirlo que los que apuntaron que estábamos mal en la imagen, se va a mejorar. Ok. Sí, sí notaste estos comentarios. Es bien Sí, importante antes de y, empezar el. y la verdad que bueno que lo haces, Diana, porque bueno, en nuestro primer episodio lo comentamos, ¿no? Que bueno, no somos unos profesionales de esto. Eh, Sin embargo, bueno, como todo lo que hacemos, pues lo tratamos de hacer muy bien y vamos a ir puliendo, ¿no? Sobre todo en las cuestiones técnicas, vamos a ir implementando, vamos a ir aprendiendo y van a notar la diferencia, ¿no? Pero bueno, Sí, obvio. Sobre todo lo decía para vámonos los de poco a YouTube, poco. o sea, Ajá, por la resolución del video y la. Entonces, exacto. y bueno, y en cuanto a nosotros, pues bueno, vamos a intentar soltarnos más, pero bueno, es otra faceta que no es cómica. Exacto, Puede exacto. tener partes cómicas, ¿por qué no? Totalmente, y Se te da fácil, de eso pero se trata. Pero también, y hay que decirlo, ¿no? Finalmente el estar hablando frente a una cámara, no es fácil. Yo me siento cómodo, pero va a mejorar esto y hoy tenemos un programa muy bueno. Datos para iniciar, voy a poner aquí los binoculares. Nace el 7 de junio del 58. Él es de Minneapolis y quiero empezar con una pregunta, Diana, porque yo sé sí. que de siempre, desde hace muchos años, Prince inicia su carrera en el 75, forma su primera banda, pero ya como Prince, como el superestrella, pues la verdad es que nos tocó en nuestra época de teenagers, ¿no? Y vaya que lo escuchamos y vaya que lo disfrutamos mucho. ¿Por qué te atrapa Prince? ¿Qué es Prince como artista para ti? Bueno, qué bueno que me lo preguntas, porque esto hace exactamente más personal el tema de Prince, no tanto como, eh, bueno, da la pauta para los que nos escuchen, que no es un programa para dar datos y que sea como tedioso y como decir, ay, me sé toda la discografía, la. Entonces, Así es, así es. exactamente, eh, ese tipo de preguntas yo creo que nos van a llevar al lugar donde queremos estar poco a poco con cada show, con cada episodio. Y bueno, retomando tu pregunta, bueno, te comenté alguna vez que el tema con Prince fue que yo lo escuché antes de verlo, en la época de MTV, de los videos. Entonces, a mí lo que me maravilló fue la tesitura de su voz, que en ese Ok. entonces obviamente no tienes idea qué es la tesitura de la voz, o sea, no estás, Sí, a menos de que te claro, a menos que dedicaras o estudies estudiaras mucho, música y pero demás. claro, claro. Ok, entonces, bueno, ahora te puedo decir que es barítono, que es un barítono que alcanza tanto tonos altísimos como Ajá. tonos bajos. Ok, ok. Entonces, obviamente que en el momento que yo topo con Prince, era el momento de las discotecas, de los bares, así era entonces, Y como y casi no te gustaba ir, Diana. no, me encantaba, pero aparte te voy a decir una cosa, lo que pasa es que sí es un artista que te hace que te levantes y te muevas. Total. Y lo puedo comprobar porque hasta después de ya una generación o dos, por decirte algo, es algo que él emitía y que era algo que él quería. Está la famosa anécdota donde baja a Kim Kardashian, Ajá. el Madison Square Garden, si no me equivoco, fue en el 2011, del escenario, le invita a subir
y se queda, él empieza a bailar, ella se queda como medio tiesa, pero empieza como a aplaudir, imagínate que es como aplaudir a que baile Prince, y le dijo, o sea, get off, ya sabes, the stage, y fue todo un tema. Entonces ahí va el asunto. En ese entonces me hacía moverme, y en la actualidad a cualquier persona yo creo que sería imparable, o sea, si escuchara la música de Prince. Sí, sin duda. Además de tener canciones sí muy profundas, pues sí, uno de sus distintivos, pues es el ritmo, ¿no? Extraordinario bailarín, un performance como pocos o como nadie. Y en esa época del álbum 1999, el álbum de Purple Rain, sí había muchas canciones bailables, ¿no? Es uno Sí. de sus géneros. Él toca rhythm and blues, él toca pop, él Que es toca ajá, funk. sí, que es Ah, al momento en que yo conecto con él, y ya después ajá, me vuelvo su súper admiradora. Y y una de las cosas que también me atrapó fue que lo que él me transmitía es que era súper auténtico. No es ujú, que otros cantantes, no, pero en este caso es el que abre caminos de muchas, eh, cuestiones de que los demás se atrevan más, ¿sabes? A ser un poco hombre-mujer, el tema de lo andrógino, el tema, que bueno, en ese entonces no era lo típico, tal vez ahorita para todos sea lo más natural, pero en ese momento sí, era un atreverte en toda la extensión de la palabra. No sé, ¿tú qué opinas, George? sí, totalmente. Además, ¿sabes qué? Yo analizando a Prince, lo considero pues, un artista experimental, ¿no? Era muy avant-garde. Me atrevo a decir, y fíjate lo que voy a comentar, que como artista pop, porque cuando se habla de pop, como en todos los géneros, ¿no? Pues esa es mi forma de pensar, hay bueno, hay malo. Pero como artista de pop, creo que es el más virtuoso, como músico el más completo, pues era un multiinstrumentista, él tocaba más de 20 instrumentos, entre ellos el bajo acústico, la guitarra, por supuesto, piano, prácticamente todos los instrumentos de percusiones. De hecho, como guitarrista, a mí me parece uno de los mejores que ha habido. Creo que él es muy reconocido como, como un gran artista, ¿no? Uno de los grandes. Pero en esas famosas y odiosas listas del mejor, el peor, por ejemplo, de Sí. guitarristas, rara vez aparece y a mí me parece un tipo virtuoso, ¿no? Entonces era como que todo el paquete, era un gran compositor, un gran músico, con una voz privilegiada, gran intérprete y además visualmente atrapaba muchísimo, como bien lo comentas, ¿no? Todo su look, todo lo que giraba alrededor de él como artista, pues era muy llamativo y muy atrapante. No, totalmente. Y bueno, hablando de multiinstrumentista, también, bueno, los géneros que abarcaba George, funk, rock, Sí. pop, rhythm and blues, name it. Sí, es correcto y todos los dominaba y lo hacía muy bien. Y también la mezcla de todos estos géneros, todos estos ritmos, Ujú. haciendo una cosa muy especial, un sonido muy Prince. Viene de familia, su padre fue un músico de jazz, tenía un trío de jazz. Me llama la atención que él es autodidacta. eh, Traté de investigar un poco acerca de la relación con su padre. No tengo ningún dato certero que lo diga, no creo que haya sido muy buena por dos razones, y esto no estoy asegurando nada, ni mucho menos, no es simplemente lo que yo creo, por dos razones. Una,
si tu papá es músico y tienes una muy buena relación, pues lo lógico sería que él te hubiera introducido, ¿no? Al mundo de la música y te hubiera enseñado a lo mejor a tocar tu primer instrumento, en fin, no fue de esta forma, él lo hace de manera autodidacta. Y la otra es basándome un poco en la película Purple Rain, que no es al 100% biográfica, pero él incluso comentó que había muchos pasajes de su vida, ¿no? Y en la película, pues la relación con el papá no es mala, sino terrible. Compone su primera canción a los 6 años, forma su primer grupo a los 15, entonces, pues sí, es un tipo virtuoso como pocos. Bueno, y me hace sentido lo que estás diciendo, que encontraste poca información de ese dato, o sea, que no podrías corroborar como tal, No, para nada. pero porque él era una persona sumamente privada. Así es. O sea, era poco lo que iba soltando. Y cuando iba soltando, generalmente eran cosas que iban a hacer un impacto que era para el bien común de la humanidad. O sea, no se iba a su persona, ni tuvo ni requirió en ningún momento del escándalo. Si lo hubo, fue porque así se dio, pero él se mantenía Ajá. sumamente behind the scenes, atrás del escenario, o sea, en el sentido personal. Sí, era muy celoso de su vida personal. Eh, siempre mm, tenía gran arraigo a su ciudad, Ujú. porque por lo general, un artista tan glamuroso, tan famoso, tan exitoso, pues normalmente se van, sobre todo en esa época, pues era California, ¿no? Ahora hay otros lugares que los artistas están escogiendo para vivir, Florida, Nashville, pero era muy común que, bueno, pues vivieran en California y se dejan ver mucho como parte de publicidad, en fin, y él no. Sin embargo, por su personalidad, por lo glamuroso que él era, eh, pues se crearon muchas historias y, como se dice coloquialmente, muchos mitos urbanos alrededor de su persona y de lo que él hacía, ¿no? Tú tienes buenos apuntes con respecto a esto, Miriana. Pues más ¿Cómo, que, dime, ¿Cómo, George. cómo percibes, cómo crees que haya sido Prince en su vida privada, en su interior? ¿Qué crees? ¿Qué sabes de eso? Bueno, evidentemente sumamente sensible, Ujú, una persona altamente consciente de su entorno. Eso es lo que yo percibo, ¿ok? ujú, Altamente vulnerable, pero a la vez fuertísimo mentalmente y creo que ujú, ujú. espiritualmente. Em, creo que era muy congruente. O sea, para mí la congruencia era que no, o sea, no prostituía No, no, su no, para persona, nada. su imagen, con tal de tener beneficios de dinero o de... No tenía la necesidad de No, hacerlo. pero Ahora yo, en un principio, o sea, podrías pensar, ¿sabes? Porque aunque tengas dinero, claro, tu claro, imagen claro. es, y retomo el tema digo, sin criticar, pero por ejemplo, Kardashian tampoco lo necesita y sin embargo pone en juego su persona. Sí, pero finalmente para llegar a la fama, creo que hay muchos artistas, no voy a hablar de Kardashian, pero ni artistas son, ¿no? Pero hay muchos artistas que necesitan de todo ese escándalo, de generar todo eso para volverse populares. Yo creo que cuando eres un genio del tamaño de Exacto. Prince, pues lo que con tu talento basta y Es eso. sobra, ¿no? Sí, es eso y es la congruencia, pero a veces no es la regla. O sea, No, 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 me queda claro. o sea, siempre se ha sabido que a veces hay muchísimos talentos igual y con las capacidades multiinstrumentistas, que saben de muchos géneros musicales y los exploran, que se quedan precisamente en un nivel poco conocido para, o sea, pues para mal de todos nosotros,
porque no hacen este tipo de escándalo o este tipo que se prestan. Entonces yo no creo que nada más fuera cosa de que Prince, lo que te decía, no prostituía sus ideas, sus cosas artísticas, pero de alguna Sí. manera era tan fascinante que lograba la atención. Ah, Eh, no, claro. el caso, bueno, vamos a ponerle, típico de cuando se convierte en un símbolo, ¿ok? Bueno, ahí está la prueba número uno. El símbolo era innombrable, ¿ok? Obviamente tenía la parte femenina y la parte masculina. O sea, que si tú ves esto, bueno, en lo normal, por ejemplo, en la astrología es Marte o Venus, pero esta es una fusión de todo esto, ¿ok? Ok, Y esto lo hace, retomando lo que estábamos diciendo, porque era su manera de rebelarse con Warner Brothers, que en ese entonces era su compañía disquera, ok, porque no le estaban dando la libertad musical que él quería. ok, ok. O sea, no, ¿qué me puedes contestar acerca de eso? Por eso es ahí ese cambio de nombre, aunque después él regresa, me supongo que cuando acabaron los líos con la disquera, ¿no? Por En ahí de la 2000, cosa. según yo, es en 2000, Ok, ok, ¿ok? ok. Y ¿Qué bueno, nos dices de ese símbolo, de ese famoso símbolo que, bueno, lo portaba en cadenas, en mucha de su ropa, incluso hasta en la guitarra, ¿no? ¿Qué es? Que siempre se habló que si era yo investigué eso, no es un símbolo homosexual, ni mucho menos, sino es esta misma fusión que dices, la parte femenina, masculina, ¿qué hay de ese símbolo? es literal, es una fusión de lo femenino y lo masculino. Y bueno, también ahí vale la pena mencionar que no existía en sí, sino de los símbolos que ya existen, ¿ok? Así es. En este caso son símbolos, son los Hasta en regentes eso fue creador, planetarios. ¿no? Hasta en eso fue creado porque son regentes planetarios. Bueno, el punto es que ahí está transmitiendo el mensaje clarísimo, ¿ok? Que a veces lo que traes, lo que usas, lo que quieres que perciban, es lo que quieres hablar sin hablar, ¿ok? Ok. Entonces me preguntas, ¿qué es? Bueno, él es el que les abrió el camino a toda la gente de ahora, a la comunidad que es gay, que es trans, que es poliamori, etcétera. Él es una persona que van a explorar porque él precisamente es el que abre todo el tema sin miedo y en una época donde, créanme, no era nada fácil. No, no, nada, nada, nada fácil. Oye, mi Diana, en tema que eres súper experta, ¿qué signo es él y cómo lo ves siendo de ese signo? ¿Es No, muy, bueno, muy claro? clarísimo. Digo, hay otros factores de la carta astral que podrían hacer el tema de que tuviera la vida privada y que fuera de cierta manera caprichoso en otras, pero lo geminiano se le ve, bueno, en el estilo de ropa que usa, en la comunicación, en una de las cosas de los Géminis es que son multitasking. Aquí Ok. estamos hablando de multiinstrumentistas. Ahora también, todo el rollo poético, el rollo que está pensando, es muy importante para los geminianos comunicarlo. ¿Ok? Y no me voy a ir para hacer todo un tema astrológico, pero creo que lo podrían encontrar en la manera en que se viste, en la manera que daba las entrevistas, en la manera en que tenía una capacidad de hacer muchos como géneros al mismo tiempo y utilizar muchos instrumentos al mismo tiempo, ¿ok? Es algo que es exótico, se siente el aire en su personalidad. Es que también la astrología está dividida en elementos, pero ya, para no ahondarme en ese terreno, No, no, básicamente no, pero creo la que, verdad es que que va por ahí, creo que va por ahí. Sí se le nota, una de las cuestiones de los Géminis es que tienen de alguna manera algo, ¿cómo te voy a decir? Muy flashy. A veces cae me cuelgo todo, me pongo todo, ya sabes, sí. no sharp, no need, o sea, es demasiado y pero es mucho también a la vez. O sea, demasiado mucho, bueno, estoy diciendo lo mismo, pero el punto es que sí en los colores, y de hecho ahí va el tema del color púrpura, del morado, no sé si sabes algo del tema, si no yo te platico un poco. No, pues te escucho. Lo que sí sé es que, bueno, es evidente, ¿no? No se necesita
mucha ciencia para verlo, percibirlo. Creo que era su color favorito, incluso un álbum lo nombra con ese color y era una vestimenta, un color que usaba muchísimo en su vestimenta, ¿no? Sí, como dices, lo usó en álbumes, lo usaba en su vestimenta y, bueno, lo usaba hasta cómo decoraba su casa, ¿ok? Ok, El simbolismo del color es que, bueno, vuelvo a lo mismo. Él era una persona que estaba muy conectada con todo lo que es esotérico y con temas de los que muchas gentes no quieren hablar y que por un lado hay quienes son seguidores y otros que son detractores como las teorías de conspiración. Y bueno, el morado tenía para él un significado pues de realeza, de espiritual, o sea, de espiritualidad. Y bueno, si buscan en cualquier, digamos, Google, lo que sea, qué es el simbolismo del morado, les va a hacer mucho sentido el tema de Prince y su amor por el color. y es un color que es como que elegante, ¿no? Incluso la Iglesia Católica, en los niveles altos del clérigo y todo eso, pues es un color que predomina, ¿no? Como de la realeza, Sí, vuelvo a lo mismo, ostentoso, es un color ostentoso, ¿no? sí, vuelvo a lo mismo, son mensajes medio subliminales, o sea, o sea, porque emite singularidad, pero también es esta cuestión donde eh, no es común el color y no se lo puede poner cualquier persona y se le va a ver bien, o sea, es lujo, es singularidad, es visión artística, ahorita no recuerdo más características del morado, pero creo que esas son sumamente importantes para definir lo que pretendía arrojarnos en su imagen Prince. O sea, es bien sabido que cuando alguien se viste de rojo, o sea, te va a imponer mucho más, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, si está vestido de café, te emite más como que es una persona que tiene más los pies en la tierra, la. Entonces, bueno, habría que pensar cada vez que estamos viendo no solo a Prince, sino todo lo que es relacionado a la música, qué estamos comprando, qué está resonando con nuestras personalidades. No sé, ¿cómo ves? Ok, ok, ok. Eh, Muere joven y deja un legado de 39 álbums. Ujú. Yo comenté hace ratito que sí es un artista que donde más destaca o donde alcanza su mayor éxito son sonidos primordialmente pop. Sin embargo, hay letras muy profundas, letras muy sexuales, letras muy de protesta. El tipo decía cosas con sus canciones, ¿no? Y bueno, 39 álbums es una cantidad increíble. Eh, Me atrevo a decir que experimental por todos los géneros, pero además por todo el concepto que rodeaban sus álbumes, las portadas, las letras, incluso sus bandas, ¿no? Los músicos que lo acompañaban, era muy versátil, muy inclusivo. Eh, Siempre había muchas mujeres en sus bandas. A mí me encanta eso, porque hay muchos grupos, muchos cantantes, hay muchas grandísimas músicas, mujeres de estudio, en fin, pero una banda en donde veas, por ejemplo, tres hombres y tres mujeres en cuanto a instrumentos, ¿no? Porque pues, sí, si nos vamos a eh, cosas corales y eso, o grupos muy pop de esos que bailan, pues sí hay como un 50-50, ¿no? Pero hablando de música de gran calidad, no es muy común y él siempre traía mucha gente blanca, gente negra, mujeres, latinos, muy versátil hasta en eso, ¿no? Claro, era sumamente selectivo también de las personas que se rodeaba y con las que quería colaborar. Incluso rechazó la propuesta de Michael Jackson.
Sí, sí, de eso, Háblanos un poquito de eso, porque sé que tú le sabes ahí muy, muy de bien. eso es interesante. Bueno, pues hay dos datos importantes. Uno es que se dice que cuando compone Michael Jackson la canción de Bad, él siempre la escribió pensando en un dueto con Prince. Prince es inspiración para Michael Jackson. Ajá. Michael Jackson lo, lo reconocía y pues, lo idolatraba, ¿no? Y se hizo un intento también, en que incluso participa Quincy Jones para que este dueto se pudiera dar y no se dio. Y también cuando el famoso USA for Africa, me parece que es como se llama el proyecto, Sí. eh, pues fue el gran ausente, ¿no? Y sé que se acercaron a tratarlo de convencer, porque también otra gran ausente, Este es el, el que te estaba hablando, el dato que me acordaba, que ok, rechazó y que no fueron invitados, bueno, no fue invitada Madonna ok. y él lo rechazó. O sea, que de lo que hablan es que de los dos grandes de la música que no fueron, Sí, porque la verdad es que están todo mundo, ¿no? Hasta un Dylan que era totalmente y siempre se ha manejado totalmente ajeno a ese tipo de cosas, pero sí, de los que estaban muy, muy en boga y muy, muy famosos, que dices, oye, ¿dónde está Prince y dónde está Madonna? Pero sé que con lo de Madonna, bueno, obvio, sé que no estuvo en eso, no sé cuál haya sido la razón, pero de Prince sí sé que él rechazó. Ahí tuvimos un pequeño problemita técnico. Diana, te dije que por favor desconectaras ese teléfono, por Dios. obvio, perdón, pero lo olvidé, sorry. Además, otra cosa, no estamos, las transmisiones no son en vivo y la única razón por la que llegamos a esa decisión, Diana y yo, es por cuestiones de trabajo, porque nosotros trabajamos, esto no es nuestra profesión. No, Entonces yo creo que les queda clarísimo que sí, no, queda, exacto, que muy no es bueno. nuestra profesión. Somos dos cuates que se la quieren pasar bien y se Buen acabó. apunte, sí, no creo que nadie No, haya no les tenido cabe la duda, menor ¿no? duda. Sí, sí. Pero, pero bueno, era como casarte a un horario y bueno, de menos en mi actividad era imposible y también para Diana no era fácil, pero sí lo estamos haciendo a una toma. Eh, sí, caray, es de esos artistas que cuando se van, la verdad es que sientes sí una tristeza, dejan un enorme vacío. A mí me hubiera encantado, imagínate un Prince de, no sé cuántos años tendría, pero un Prince de 75 años tocando canciones muy maduras, con esa facilidad y esa maestría que tenía para la guitarra. Imagínate, hubiera sido algo No, por increíble, supuesto. ¿no? Y lo Increíble. podemos ver ahorita con diferentes solistas masculinos como Claro, Mick claro, ahí Jagger, anda. como Rod Stewart, Así como es. Peter Gabriel. Siguen súper actuales, nada más es cosa que se metan a investigar qué están haciendo y les va a explotar la cabeza. O sea, están en otro, este, En otro camino mundo, otro nivel, sí, muy, de, muy de, fregón. de Eh, acuerdo, de acuerdo. Él muere de una sobredosis. Se menciona que es accidental, ¿no, Diana? Bueno, a ver, aquí está la cosa. Muchos piensan, o se especula, ¿ok? Ujú. Que fue relacionado a las grandes logias, o que tuvo que ver con su interés muy grande con las teorías de conspiración. Y vale la pena recalcar esto, porque la sobredosis supuestamente fue de fentanilo. Ok. Estamos hablando de 2016. Sí, no se escuchaba para nada esa droga. Bueno, siempre ha existido para cuestiones médicas, ¿no? Como Sí, sedante pero incluso, pero no era común que la gente hiciera. no, No es como ahorita, ¿no? Que el año pasado causó la muerte de 100,000 nada más norteamericanos, ¿no? Es una cosa terrible, pero regresamos. sí, no, no importa, George, es exactamente eso. Está la cuestión que estás diciendo de la sobredosis, ¿ok? Ok, Y está la cuestión de su
interés por estos temas. Tengo pues varios que te pudiera decir en lo que se le relacionaba. Se le relacionaba con los Illuminati. Ok. Y para los que no saben, bueno, de qué está hablando Diana, que los Illuminatis, bueno, es una sociedad secreta, ¿no? Donde, bueno, se dice que ahí están varios personajes sumamente importantes que deciden el destino de la humanidad a ese grado. Obviamente gente de la mejor preparación, más no de la mejor calidad humana, ¿ok? Ujú, ujú. Están ahí, ¿ok? Y digamos que muchas veces se les relaciona a muchos músicos y a muchos políticos, a muchas personas y se comunican a través de señas. No sé si han visto alguna vez. Sí, Estas, también hay otro. no sé. Bueno, Ajá, ajá. supuestamente son mensajes que se envían, entonces ahí lo relacionaban con los Illuminati, lo mencionaba también con, perdón, los chemtrails, Sí, los que estaban relacionados con los que supuestamente podían ser, tenían el control meteorológico, o sea, él estaba convencido que había una fórmula que el humano había descubierto y que eran estos mentes, que estaban ligadas también a sí, pero de sustancias que se pueden esparcir en el aire, en claro, el y agua, que cosas así, pueden hacer ¿no? que cambie el tema climático, pero esto es decisión igual, vuelvo al mismo, de grandes esferas de poder. Claro, claro. ¿Ok? También estaba relacionado con toda esta, bueno, más bien no relacionado, él estaba muy clavado en investigar toda la teoría de viajar en el tiempo. Y él Ok, aseguraba que ya se podía. Y aparte decía que haz de cuenta que el tiempo no era lineal. Bueno, tiempo lineal es como lo vemos la mayoría. Yo no, porque yo sí comparto lo que piensa Prince. Lineal es futuro, pasado, o sea que es sí, y él manejaba el tiempo como que tenemos vidas paralelas. paralelas. Ajá, y puedes estar simultáneamente en otra situación en el pasado y estar tú y yo muriéndose de viejito en el futuro, si es que lo vives, o vaya. Es complejo, pero bueno, era de lo que más hablaba al final de su vida. No, y Y, la verdad es que, vamos, o sea, era lo que más le sí, interesaba. yo dije avant-garde, ¿no? Pero a lo mejor sí viajaba en el tiempo por lo avanzado que estaba a su tiempo, ¿no? Y muchas de sus letras, un personajazo en toda Bueno, ahí ahorita que la dijiste extensión de la esto, palabra. que dijiste, igual y lo hacía, te voy a decir, hay una parte donde él se enferma, está muy grave, ¿ok? Ok, No tan lejano a cuando ya se iba a morir, pero él pone como un mensaje para sus seguidores, todavía no me lloren, todavía no me voy a morir. ok, ok. Estaba grave y de hecho no se muere, entonces era como, bueno, es un dato, Sí, sí, sí. Y además, bueno, cuando uno habla de estos grandes artistas, de estas gentes tan famosas, con tanta influencia y todo, pues se crean muchísimos mitos e historias alrededor de ellos, ¿no? y bueno, a veces podemos dejarlos de que sean un mito o que se hagan leyendas alrededor de ellos. Y creo que con las frases que a veces ellos nos dejan, lo que son citas, o Ujú, dejan muy, muy claro, o sea, lo que ellos son, ¿sabes? Y como piensan, claro, se diga lo que se diga. Yo tengo unas anotadas, no sé si quieres que las platiquemos. por supuesto, claro que sí. Ok, Adelante. bueno, eh, a pesar de todo, nadie puede dictar quién eres a los demás, es una. ¿Qué Ok. opinas, George? O sin opinión. Aviéntamela otra vez. Ok, a pesar de todo, nadie puede dictar quién eres a los demás. Pues sí, ahí habla de, yo lo interpreto de esta forma, ¿no? De fuerza de personalidad, de autenticidad, de no seguir los patrones, digamos, establecidos. Bueno, pero más que eso, ¿no crees que
Digo, está perfecto lo que ellos dicen, no es ni No, y cuestionable. si no está, ni modo, Diana. No, bueno, el punto, yo creo que, bueno, te voy a decir para mí qué es un poco darle un mensaje a la gente de que no se preocupe, que seas tú mismo, o sea, Ok, que ok, pase lo que ok. pase, seas tú mismo, ¿ok? Porque lo que tú eres va a hablar por lo que tú haces y lo que tú dices, no por lo que digan los demás, ¿entiendes? Y ya tonta la gente que te define por lo que le dice a alguien más y no por lo que ve, ¿sabes? Entonces, como es una forma de, no te preocupes, ¿ok? Que de todas maneras, no hay forma, Va a ¿sabes? estar bien la cosa. A ver, otra, Diana. Ok, bueno, y eso habla es muy de él, y dice, un espíritu fuerte trasciende las reglas. Sí, un poco ahí otra vez, ¿no? Como que venía mejor la descripción que di de la anterior a esta. Bueno, pero bueno, va conectado, va. Ah, es una línea, es una línea. A ver, otra frasecita, mi Dianita. Bueno, dice, es de una de sus letras. ¿Adivina de cuál? No, no Ok. tienes que adivinar, más bien acuérdate de cuál canción es. Sí, más bien, ok. ¿Ok? Queridos hermanos, estamos reunidos hoy aquí para superar esta cosa llamada vida. Oh, dearly beloved, we are gathering here today to get through this thing called life. Let's go crazy. Obvio. Muy bien, George. ¿Qué, te, qué, Sí. qué, qué simboliza Es, para ti? es, es, es- Gran esa can- frase. es una gran frase y es una gran canción. Esa era una canción de fiesta totalmente. Pues sí, se trata de pasarla bien, ¿no? En esta vida, después de todo lo que te pasa y todos los sucesos y demás, es lo menos que podríamos hacer, ¿no? Y Sí, y es como definitivo. que todos estamos juntos en este show, ¿no? En este show, Es la así es. vida. A ver, otra. Ok, bueno, esta no es de ninguna canción, pero también habla, como estamos diciendo, de algo que es muy representativo de la persona con lo que dice. Y dice, genial significa ser capaz de aguantarte a ti mismo. O sea, genial se refería a cool. Todo lo que tienes que preguntarte es, ¿hay alguien a quien tema? ¿Hay alguien a quien si entrara en una habitación y viera me pondría nervioso? Si no es así, entonces eres cool. Ok, ok, ok. Sí, sí soy cool. Perfecto, ok. Me va la frasecita Oye, a mí totalmente. también 100%, ¿eh? La Sí, verdad, no sin por duda. nada. Ok, pero él, ¿qué crees que le está? Igual, una vez más, yo siento que este mensaje, clarísimo, el statement de Prince, que habla en sus letras y habla en su persona es, sé tú Sí, mismo, no pasa nada. eh, Atrévete eh, eh, tú, vístete como quieras, di lo que quieras. ajá. Dedícate a lo que quieras, piensa lo que quieras, o sea, desilusiona a quien quieras, o sea, él, él, este, él creo que sigue ese mensaje clarísimo dentro de lo que lo rodea y de lo que dice. Y ibas a decir algo, George, perdón, te Sí, interrumpí. pues eso es como recalca su autenticidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Ok, Cuál es tu disco? Bueno, es muy difícil. De hecho, al final del podcast, eh, escogimos las 7 canciones esenciales de Diana, de Prince, y mis 7 esenciales. Y después, igual que vamos a venir haciendo en todos los shows, vamos a dejar un playlist muy completo, la verdad, muy padre, de cada artista o de cada género que ¿quieres que lo toquemos vaya subiendo, en el George? programa. Perdón la Sí, sí, interrupción. sí, que bueno, te iba a preguntar que si, A ver, dime. ¿cuál es como tu canción number one de Prince? ¿Tendrías una? Sí, sí, Little Red Corvette. Ok, ok. Y como disco, Yo creo que fue en 1999. ok. Sí, eso es muy bueno. Yo creo que como disco sí me voy a Purple Rain.
como concepto, como toda una historia que lleva un hilo. Híjole, y de canciones bien complicado. Me gusta Raspberry Beret muchísimo, me pone de buen humor, además a mis hijas les encanta y a mí me encanta que les encante Prince y me gusta mucho una letra puta tremenda, cruda, fuerte, Sign of the Times. Pero la verdad es que, Ay, bueno, cuando decidimos hacer esta lista de las 7 esenciales tuyas, mías, qué complicado es cuando un artista tiene tantas y tantas obras de arte, ¿no? No es nada fácil las famosas listas de tus favoritos, ¿no? Complicadísimo. súper complicado. De hecho, no sé si platicamos un poquito o se nos fue, de las colaboraciones, porque se me hace que sí, no debemos irnos del show sin No, y mencionar algunas. tiene muy buenas, platícanos. Bueno, con Madonna, ¿ok? Sí. Tiene Love Song, luego tiene con Cyndi Lauper, When You Were Mine, tiene una versión de Creep con Radiohead, con Gwen Ujú. Stefani tiene Love Angel, con Larry Graham tiene Stand Up and Be Strong, y mi preferida, ¿ok? Why Should I Love You con Kate Bush. Wow. Esa, la verdad, seguro sí la he escuchado, pero bueno, lo voy a tener que hacer nuevamente. Y además, un compositor que dio canciones a muchos grupos, bandas, intérpretes. No, yo creo porque además es un suceso que aconteció hace muy poco, muy penoso, porque yo también era Ya sé por muy dónde va. fan. Sí, pues Sinead O'Connor, ¿no? Ese Nothing Compares to You, que hay unas grandes versiones de Prince, incluso acústicas muy interesantes, pero es como que una canción que se la mandaron a hacer a esta niña, pero esta canción es para ti e inmortalízala, ¿no? También para Bangles hubo varias, Manic Monday es canción de Prince. No, genial, genial. A mí la verdad es que me encanta, disfruto mucho, es de esos artistas que te ponen de buen humor. También en datos que, bueno, no hay que dejarlos de mencionar, pero 6 Grammys, es el único artista junto con los Beatles que tienen película número 1, disco número 1 y sencillo número 1 al mismo tiempo, con Purple Rain. La canción número 1 fue When Doves Cry y el único otro grupo que lo ha hecho fue The Beatles. La verdad no sé, me imagino que sea con Help, pero bueno, imagínate, película, disco y sencillo, más de 100 millones de discos vendidos y lo más importante, que deja un tesoro musical impresionante, un legado enorme, reconocimiento lugar y un lugar bien especial en los grandes, ¿no? De todos los tiempos, sin duda, Prince. Y bueno, a mí me gustaría agregar algo que fuera, por ejemplo, que mencionamos muchas veces los álbumes y demás y las canciones, pero si este podcast se trata de lo subjetivo de la vida y demás y toda la relación Ajá. a lo que los puede inspirar, sería más irnos, te lates, si tú te sabes algunos de los romances que tuvo, ¿no, George? Lo hemos Tuvo platicado bar, algún no, día, algún día. ese Prince era un galanazo. Además, sí, era un tipo con una personalidad enorme. Más que nada eso, yo creo, ¿no? Sí, además que el tipo pues era muy chaparrito. eh, es el hombre que mejor se ve con tacones, porque además era como un sello Sin de él. duda, por supuesto. Pero bueno, eh, Kim Basinger, Madonna, Sheila E., Apolonia Cotero, Carmen Electra, vamos. Nada más. No, nada mal, ¿no? Nada mal. Él tiene nada más, él se casa 2 veces y fíjate que hay muy fea, una tragedia.
horrible, yo creo que es lo peor que le puede pasar a un ser humano perder un hijo, pero tiene un hijo, un bebito, que muere a la semana de nacido. De hecho, investigué, estuve leyendo que después de esto, y bueno, totalmente comprensible y lógico, que cae en una sequía de inspiración, de creatividad, porque sí muere su bebé a la semana de haber nacido. No hay más hijos no hay más hijos de Prince. Dos matrimonios de 2, 3 años nada más, así como que Ok. muy rápidos, pero sí una lista de conquistas que, wow, ¿no? Ok. De llamar la atención, de muy buen gusto el señor Bueno, me Prince hace Rogers sentido, Nelson. ¿no? Y esa es la parte que vemos más personal, ¿no? Del artista. Y hablas de una sequía, musical Sí, o creativa, sí. creativa, y sería bueno ver con el tiempo, o sea, que ya pasó, volverlos a escuchar y decir, a lo mejor no había tal cosa, a lo mejor no eran para ese momento, ¿no? Es lo mismo y vuelvo a lo mismo, también adelantado a su tiempo. En la canción donde dice, I'm not a woman, I'm not a man, I'm something that you'll never understand. O sea, no soy, no soy mujer, no soy un hombre, Esa soy canción me gusta mucho, I Will que Die for nunca You. entenderán. O sea, Claro, I would die for you. Bueno, es lo más actual de lo actual de lo actual que puede ser totalmente. el día de hoy. No la canción, sino la situación que él ya estaba, Vislumbrando. Y bueno, para los que no han escuchado o han escuchado aisladamente una canción de Prince, la verdad es que sumérjanse porque es todo un viaje. Van a disfrutar de muchísimos ritmos, de letras muy poderosas, también otras muy easygoing, muy pegajosas, muy de fiesta. Y bueno, aquí tenemos la lista, de hecho, las las 14 esenciales de los Joy Boys. sí, empiezas tú con las tuyas, las que sugeriste, Ok, nos repartimos. sí, había comentado. Sign of the Times, me encanta. Money Don't Matter Tonight. Pop Life es así como para bailarla, tiene un ritmo exquisito. Raspberry Beret, Take Me With You, When You Were Mine, When Doves Cry, y hasta ahí son las mías. Además, algo que hay que comentar, nada más repetimos una, ¿te acuerdas, Midianita? Que Sí, tuvimos que hacer el movimiento, o sea que claro. eso está bueno. Las tuyas, Diana. Bueno, ya les había comentado, ¿no? Little Red Corvette, Cream, You Got Ujú, the Look. A ver, ¿con sí. quién fue You Got the Look, George? Híjole, esa vino hasta siempre en domingo, fue Sheena Easton. Sí. Kiss, Why Aquí Shouldn't me I Love encanta. You? Ok. The Most Beautiful Girl in the World, que ahí voy a regresarme al principio del podcast. Creo que ahí es donde podrían darse cuenta de lo que hablaba de los registros de voz que alcanzaba. Ok, ok. Creo que ahí se ven todos, o sea, y bueno, la que coincidimos, la dices tú, la digo yo, ¿cómo ves? Dale, Let's Go Crazy. así es, así es. Bueno, pues eh, hablar de un grande siempre será algo muy divertido, muy interesante, con polémica, con mucho misterio alrededor. Eh, Diana, y hablo en nombre de los dos, queremos darle gracias a todos los que nos han apoyado y están viendo nuestro show. O escuchando, porque hay quienes no les late el YouTube. Claro, escuchando. Eh, Nos encantaría recibir absolutamente cualquier tipo de comentario, de sugerencia. Si tienen algo ustedes que ver con la música y les gustaría participar en el show, nosotros encantados. Comentarios descalificatorios, todo lo que quieran, eso nos nutre y eso es parte de lo que queremos propiciar con esto, ¿no? Que haya comunicación, que haya contacto, que haya esto. ¿Qué opinas, Sí, Diana? que sí, totalmente, tal cual lo dijiste, no puedo agregar nada, solo
decirles que las playlists las vamos a subir a Spotify, no solo con estas que acabamos de proponer y de Ujú, ujú. con más canciones extraordinarias de Prince, covers, participaciones como las que mencionamos, y Sí, 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 todo la lo verdad es que creo que es una discografía súper amplia y bueno, vamos a hacer un playlist muy padre. Este va a estar un día después de la transmisión, ¿no? exactamente, sí. O puede que un día, antes, no Antes, puede sé, ser para que nos... les avisamos, porque, digo, estamos en lo de logística, de que sería más, conveniente, Ok, ¿no? ok. O bueno, no sé, ya lo hablaremos tú y yo, esto ya nos vamos a poner aquí a... a- Ahí les avisamos y nuevamente muchas gracias, Dianita, como siempre un placer. Ay, gracias, George, un Que placer la igual. pases bien, que tengas un bonito fin de semana y nos vemos la próxima semana. La próxima semana tenemos un showzazo No, 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 no es por con sorpresa, es nada más dije. sorpresa, y aparte Sorpresa. ya, súper canción, soy fan. Ok, perfecto. Bueno, pues, Nos vemos. bye. Bye bye. Adiós.